¿Cómo era mi rostro antes de nacer? Sherlock Holmes no es policía ni forense, pero ha ayudado a resolver casos muy difíciles que la policía era incapaz de averiguar. Antonia Scott no es policía ni forense, pero ha ayudado a resolver casos muy difíciles que la policía era incapaz de resolver. Al principio pensaba que Antonia iba a ser una revisión de Sherlock, igual que su compañero John Gutiérrez iba a ser una revisión de John Watson. Y puede que haya cierta inspiración, pero no pueden ser más distintos. Sherlock y Scott son personas extremadamente cultas, pero sus motivaciones no podrían ser más distintas. Antonia considero que es un personaje más complejo que el detective británico. No me malentendáis, los dos son personajes muy interesantes. Ambos son extremadamente cultos, pero el contexto y el trasfondo que les han vuelto como son es extremadamente distinto. Pero no estamos aquí para hablar de Sherlock, y tampoco de Antonia. Aislamiento absoluto. 16 horas diarias de trabajo y luego paro un ratito para hacer deporte y las comidas y el resto dormir. Duermo unas 6 horas más o menos. Joder, macho. Os presento al autor de esta novela, Juan Gómez Jurado. Una vez alguien me dijo que un escritor escribe sobre lo que conoce. La historia que nos ha reunido aquí transcurre en Madrid, la ciudad en la que reside el autor. Pero Cicatriz y El paciente son dos obras del mismo autor que transcurren en América, y se siente como si el autor hubiese vivido allí toda su vida. Se lo conoce todo y no tengo constancia de que haya vivido allí, lo que significa que sus novelas tienen un trabajo de investigación muy importante. Esto es lo que diferencia una obra cualquiera de una obra excelente. Para crear la trilogía completa del Señor de los Anillos, Tolkien estuvo 19 años, y la mayoría de este tiempo creando única y exclusivamente el universo. Sí, cierto, se lo inventó, pero eso no quita ningún tipo de mérito. Igual que George R.R. Martin, que estuvo también lo suyo creando el mundo de Canción, Hielo y Fuego, también conocido como Juego de Tronos. Creó incluso líneas de comercio para saber cómo y de qué vivían sus reinos, y por consiguiente, sus personajes. Pero ¿qué haces cuando sitúas tu historia en la realidad? Investigas, buscas, lees y te informas. Haces todo eso hasta que conoces lo suficiente para crear tu historia. Pero para escribir un thriller policial, necesitas algo más. Algo que necesita cualquier historia para ser mínimamente interesante. Personajes. Crear un personaje puede ir de necesitar que un extra diga una frase y no le des más importancia, a crear toda una mitología que convierta a este personaje en una persona compleja. Pero, ¿qué es un personaje complejo? Si vamos al guion story de Robert McKee, nos cuenta que cuando él hacía de actor, todo el mundo a su alrededor decía que quería personajes complejos y tridimensionales. Pero lo que entendía la gente por personajes tridimensionales era que supieran hacer muchas cosas y poco más. Saber hacer 3 cosas no significa tener 3 dimensiones. Según McKee, dimensión significa contradicción. Ya sea que un personaje tenga mucha ambición, pero a consecuencia de esta ambición, sienta culpa de sus actos. Estas contradicciones dice que tienen que ser consistentes, creíbles. Antonia Scott no es compleja porque tenga una mente fuera de lo normal. Antonia es muy inteligente y a pesar de esto quiere pasar desapercibida. Ha salvado muchas vidas a lo largo de su carrera, pero se castiga mucho por las que no ha podido salvar. McKee no se queda ahí con las dimensiones, pues como bien dice, la esencia del protagonista la crea el resto de personajes. El motivo por que estos personajes existan es por su relación con el protagonista, y por la manera que cada uno de ellos contribuirá a delinear las dimensiones del protagonista. Para demostrarnos esto, Robert nos enseña un posible gráfico para una historia. McKee lo plantea como un sistema solar. El Sol es el protagonista, y cada personaje gira alrededor de él como si fueran planetas, y estos planetas, a su vez, pueden tener satélites.
En resumen, esto es una forma de establecer relaciones entre personajes, crear contradicciones. Con un personaje puede ser cruel mientras que con otro puede ser compasivo. Y tener un esquema donde con un par de palabras puedas definir a los personajes y cómo el protagonista los ve. Hay que tener en cuenta todo esto antes de escribir la historia. Vale, ya sabemos cómo se comporta y qué relaciones tienen para con el reparto. Pero, ¿cómo ha llegado a ser así? Para crear un personaje hay que crear un documento que se llama ficha del personaje, válgase la redundancia. En esta ficha hay 1000 características que definen al personaje, pero creo que la más importante es la biografía del personaje desde su infancia hasta la actualidad. Los personajes emulan ser personas. Una persona no va a actuar exactamente igual si nació en una familia rica y funcional que si se crió en un orfanato de los bajos fondos. Todas sus experiencias pasadas van a determinar cómo es el personaje. Si eres un principiante como yo, seguramente el documento no te ocupe ni siquiera, 4 páginas. Y créeme, se nota cuando te has trabajado un personaje de verdad. Hay un personaje en Reina Roja que saldrá 3 o 4 capítulos, pero se nota que le ha dedicado tiempo, trabajo y esfuerzo en crear a este personaje. Y eso es lo que diferencia una buena obra de una obra excelente, la dedicación que le ha puesto el autor en cada uno de los detalles. Reina Roja es el resultado de 3 años en los que su autor se ha estado informando y ha estado escribiendo uno de los thrillers policíacos más adictivos que han salido a la venta. Lo recomiendo al 100%.